de Silvio, por donde hay también líquido cefalorraquídeo que va a estar conectado con todo el resto del líquido cefalorraquídeo que hemos venido viendo. También en la cara externa, hay otra cisura que nace desde el borde superior del cerebro y que recibe el nombre de cisura de Rolando. Esa cisura va a dividir en la cara externa del hemisferio cerebral lo que es el lóbulo frontal de lo que es el lóbulo parietal. O sea que la cisura de Rolando te va a dividir el lóbulo frontal por delante y el lóbulo parietal por detrás. También en la cisura de Rolando va a existir una cisterna que acá, como no es muy importante la cantidad de líquido, no se llama cisterna, sino que se llama flúmina de Rolando. Flúmina de Rolando. Los lugares donde queda atrapado el líquido cefalorraquídeo porque la pía madre se mete hacia adentro y el aracnoide queda sobre la superficie, se llama cisterna cuando es mucha la cantidad de líquido que queda atrapado. Entonces ustedes tienen una cisterna de Silvio. Flúmina cuando es un surco, como el caso de Rolando, o otro surco que vamos a ver en la superficie, que queda atrapado pero poquita cantidad de líquido cefalorraquídeo. Y rímula, o ribi, también le llaman en otros libros, es cuando es un pequeño surquito y es mínima la cantidad de líquido cefalorraquídeo que queda atrapado. O sea que esos términos de cisterna, flúmina, rímula o ribi no son otras cosas que los surcos de la superficie del cerebro que tienen líquido atrapado en sí y que tienen el nombre de acuerdo al tamaño. El más grande son las cisternas, las flúminas son intermedias y las ribi son las más finitas de todas. Bien. La cisura de Rolando tiene dos convexidades o rodillas. Una rodilla superior de convexidad anterior y una rodilla inferior de convexidad inferior. ¿De convexidad qué es la última? Convexidad anterior y convexidad anterior, se llaman rodillas. En este lóbulo frontal, que ahora nos quedó limitado por la extremidad anterior del hemisferio cerebral, por la cisura de Silvio, por la cisura de Rolando, todo el lóbulo frontal en la cara externa, vamos a encontrar también dos surcos que se llaman surco frontal superior y un surco frontal inferior. Así que el lóbulo frontal también va a tener dos surcos, uno superior y otro inferior. Y eso permite clasificar en la cara externa del hemisferio cerebral, lóbulo frontal, la presencia de circunvoluciones. Y vamos a hablar de la primera circunvolución frontal o frontal superior, de la segunda circunvolución frontal, de la tercera circunvolución frontal, y entre estas tres y la de Rolando, una cuarta que es vertical, que queda por delante de la de Rolando. De manera que la parte del hemisferio cerebral que te queda entre los surcos, que son como abollonaduras, hay una primera circunvolución frontal, una segunda frontal, una tercera frontal, y hay una cuarta frontal que queda por delante de la de Rolando. La tercera circunvolución frontal, por la presencia de este surco orbitario y de este surco superior que nacieron de la de Silvio, la tercera circunvolución frontal, por la presencia de estos dos surcos, se puede dividir en tres
porciones. La porción posterior se le llama pie, la porción media se le llama cabo y la porción anterior se le llama cabeza. Cabeza, cabo y pie son tres pequeños sectores, que si no se acuerdan no importa, que pertenecen a la tercera circunvolución frontal. Una pregunta, ¿cuál es la anterior? Esto es anterior. No, de las porciones que se dividen en la tercera circunvolución. Esto es anterior, la cabeza, el cabo en el medio y el pie atrás. ¿Va? Muy bien. ¿Por qué es importante esta cara externa del hemisferio cerebral? Esta cara externa del hemisferio cerebral, y nos estamos dedicando al lóbulo frontal, que es el único que hemos hablado hasta ahora, es muy importante porque aquí van a existir áreas, llamadas áreas de Brodmann, que pertenecen a la anatomía clásica y que nos han servido para identificar zonas de la corteza cerebral que están relacionadas con determinadas funciones. Es decir, que van a haber acá neuronas que van a tener una determinada función en el cuerpo y por eso se las agrupó llamando áreas. El concepto de áreas es muy viejo, sigue hasta el día de hoy utilizándose desde el punto de vista clínico. Desde el punto de vista electrofisiológico, el concepto de área prácticamente no es real, porque hoy se sabe que hay distintos sectores de la corteza cerebral que están todos interconectados. Entonces, en realidad, hablar de área está mal porque las distintas partes de la corteza pueden tener funciones similares. Y antiguamente se decían que eran neuronas agrupadas para cumplir una función. Ese concepto ya no se acepta más y se considera que la corteza está totalmente intrincada una con la otra. Sin embargo, y muy contra los fisiólogos, para los clínicos, quienes hacemos clínica, cuando vos tenés determinadas áreas de infarto de corteza cerebral, la sintomatología del paciente va a ser esa. Entonces, para la clínica nos sigue sirviendo el concepto de áreas. Si bien, desde el punto de vista más científico y más fisiológico, no es tan real, está todo medio mezclado, desde el punto de vista clínico nos sirve para entender la patología de cuando hay una lesión cerebral. En esta circunvolución frontal ascendente, o también cuarta circunvolución frontal, que es la circunvolución que queda por delante de la cisura de Rolando, hay un área que se llama área motora primaria, también llamada área 4, porque ahí es donde se encuentra con una importante densidad las neuronas gigantes piramidales de Betz. Ahí es donde se encuentran las neuronas gigantes de Betz. Y esas motoneuronas, neuronas gigantes, que están en esa área 4, en la circunvolución frontal ascendente prerolándica, es el origen de la vía piramidal. O sea que a ese nivel se origina la vía piramidal. ¿Toda la vía piramidal se origina ahí? No. Hay también neuronas piramidales que pueden estar distribuidas en toda la corteza, pero la mayor densidad y la responsable de esa vía motora se encontraría en este sector del lóbulo frontal por delante de la circunvolución de Rolando. Se dice que la corteza cerebral tiene distribución somatotópica. ¿Qué quiere decir que tiene distribución somatotópica? Quiere decir